¿Qué significa el tercer principio que las personas racionales escogen en términos marginales? Anetsi, adelante. Había leído que como son racionales, entienden que a veces las decisiones no son solo blanco y negro, sino que hay muchas escalas de grises. Y eso les da los cambios marginales, que son pequeños cambios que se les hace a su plan inicial. ¿Mm? Sí, por ahí vamos. No, es decir, lo que comenta Anetsi podría también traducirse en que los seres racionales, entendidos así como los seres que son capaces de tomar decisiones atendiendo solamente a criterios objetivos, basados en el conocimiento de sus preferencias y de sus necesidades, no toman decisiones en términos absolutos, sino que van tomando pequeñas necesidades con el fin perdón, van tomando pequeñas decisiones con el fin de satisfacer necesidades inmediatas. ¿Qué más? Némesis, adelante. Bueno, también nos dice que más que nada es como hacer un pequeño cambio en un plan que ya se tenía. Yo creo que a esto se refiere con que am, veamos si es más viable. Por ejemplo, nos pone el ejemplo de lo del avión, que en el avión caben tantos pasajeros, pero solo compraron boleto, por ejemplo, digamos los 10 y al precio, ¿no? Y ya al final quiere entrar alguien pero solo tiene la mitad del dinero, entonces, pues deciden que es mejor a que ese lugar se quede vacío. Entonces, yo creo que es como para nosotros pensar en, no sé cómo decirlo, en qué nos conviene más a pesar de, o sea, como para que no haya tantas pérdidas. Muy bien. Lo que comenta Némesis también se conoce como tomar decisiones en el borde, es decir, en el límite de las posibilidades, lo que implica que eh, los cambios que tomamos, o más bien los cambios que se producen sobre nuestras decisiones, no necesariamente afectan todo el universo de posibilidades que podrían darse al momento de tomar una decisión. Es decir, visto de otra forma, las decisiones que tomamos pueden incurrir en un costo de oportunidad muy pequeño cuando las estamos tomando, o más bien cuando estamos decidiendo, tomando como referencia la satisfacción de un universo reducido, perdón, de un conjunto reducido dentro de un universo amplio de posibilidades. Y esto tiene que ver a considerar que la mayor parte de los fenómenos económicos se desarrollan al margen de las decisiones del individuo, sino que más bien son el producto agregado de un conjunto de decisiones individuales múltiples. Por lo tanto, la decisión que tome un individuo sobre un universo de posibilidades relacionadas con un universo económico producen cambios muy pequeños, pero la agregación de esos cambios pequeños pues produce cambios grandes. Y en el caso del avión, por ejemplo, esto se ve demostrado en el sentido de que la compañía ya tiene la expectativa de que un gran número de personas demande boletos para un solo vuelo, de tal manera que las pérdidas que puedan existir sobre el número de boletos vendidos, pues probablemente estadísticamente no sean tan significativas como la detección o más bien la posibilidad de que muchas personas satisfagan su necesidad viajando. De tal manera que el precio se puede ajustar para poder hacer frente a estas eventualidades que no se prevén salvo en condiciones extraordinarias como posibilidades amplias. Es decir, la empresa sabe que es muy probable que la mayor parte del vuelo sea ocupada, por lo tanto, fija su precio de tal manera de que en caso de que exista un déficit en la demanda de boletos, este pueda ser satisfecho con la compra de boletos de las personas que sí acaban viajando. De tal manera que la decisión que se toma sobre la fijación del precio del boleto considera también la posibilidad de que
un pequeño número de la demanda de boletos no sea satisfecha. Pero este pequeño número es sencillamente un conjunto de posibilidades en el límite de la posibilidad mayor, que es que el vuelo pueda salir lleno. Muy bien. ¿Qué más? Christopher. Bueno, también dice, bueno, lo que yo entendí fue que también hay un beneficio marginal, y por lo que yo entendí es que es lo que no es abundante, pues, porque lo pone con un ejemplo de los diamantes y el agua. Dicen que el beneficio marginal va a ser más en un diamante que en un agua, o que en un vaso de agua, perdón, porque el agua es abundante y los diamantes no. Exactamente. Un momento. Los escucho con un volumen muy bajo. Escuché la intervención de Christopher, pero no sé si eso sea una cuestión de sus micrófonos o sea una cuestión de mi audio. Pero procuren hablar más fuerte o hablar más cerca de sus micrófonos. Y bueno, pues retomando lo que comenta Christopher, en ocasiones incrementos muy pequeños de bienestar marcan la diferencia para poder tomar una decisión uno y no otra. Y estos incrementos mínimos de bienestar ocurren en la frontera de posibilidades de nuestras decisiones más inmediatas. Es decir, nosotros buscamos la satisfacción de necesidades en el muy corto plazo. Por lo tanto, preferimos tomar decisiones que nos permitan satisfacer esas necesidades de corto plazo porque las tomamos como indispensables para la continuación de nuestra vida. De tal manera que siempre, o la mayoría de las veces, nosotros vamos a preferir aquellos bienes que nos reportan una utilidad inmediata por sobre los bienes que nos reportan una utilidad diferida. Es el caso justamente del agua y el diamante, ¿no? La necesidad de hidratarnos, por lo general, es más recurrente que la necesidad de poseer una piedra preciosa, sencillamente porque la piedra preciosa es un pedazo de carbón cristalizado que podemos nosotros conservar para poder tomarlo como riqueza muy en el largo plazo. Sin embargo, el agua es un recurso al cual necesitamos constantemente y que necesitamos para satisfacer la necesidad altamente recurrente de hidratarnos. Entonces, vamos a demandar en mayor cantidad la disponibilidad de agua y, por lo tanto, vamos también a requerir que sea de fácil acceso. Y este fácil acceso pues viene mediado justamente por esta satisfacción de necesidades inmediatas. De tal manera que estos cambios recurrentes nos van reportando un bienestar mayor en el corto plazo que el bienestar que nos reportaría pues, poder tener diamantes. Cuando avancemos más, vamos a ver lo que se conoce como curvas de utilidad, que miden justamente estos cambios que nos dicen que a medida que nosotros vamos obteniendo mayor cantidad de un determinado bien, la utilidad o la satisfacción que nosotros vamos adquiriendo o vamos experimentando por adquirir este bien se va reduciendo con cada unidad adicional. Y esta reducción de satisfacción también ocurre dentro de un cambio marginal. Adelantándonos un poco, otra de las definiciones aceptadas para marginalidad corresponde a esa sucesión de incrementos cada vez menores con cada nueva unidad de un recurso o bien económico que se va adquiriendo. Bien, vamos a pasar al siguiente elemento, que es que las personas responden a los incentivos. ¿A qué se refiere eso? Jessica, adelante. Profesor. ¿Sí? Bueno, aquí se refiere a que las personas van a enfrentarse a los incentivos. Y el incentivo que dice que es aquello que va a ayudar a el conducir de una persona. O sea, va a ser como la acción que va a tomar una persona. Y pone el ejemplo
los automóviles. Primeramente, bueno, es el último ejemplo que pone y describiendo los efectos que tienen los incentivos dentro de este. Dice que los automóviles, por ejemplo, en Europa los prefieren más compactos a comparación de los de Estados Unidos, que son más grandes. Dice que los incentivos van a influir muchísimo en las decisiones de las personas. ¿Por qué? Porque estos van a determinar el beneficio, ya sea, o digámoslo así, el empobrecimiento, no recuerdo muy bien la palabra que utiliza, de los, digamos que, de sus decisiones. Entonces, dice que de esta manera, por ejemplo, en lo de los automóviles, por eso es que se utiliza o se recurren a tomar transportes que sean colectivos para que puedan utilizar menos gasolina y puedan transportar al mayor número de gente posible y no de manera individual, que sería mayor gasto a comparación de, pues, de que sean más personas transportadas al mismo lugar, pero con menos, digámoslo así, con menos inversión. Entonces dice por eso que el incentivo es algo primordial. De hecho, también menciona algo importante que no recuerdo quién lo dice, pero según el autor dice que las personas se guían por los incentivos y lo demás es irrelevante debido a esto, porque las decisiones que tomen van a ir obviamente encaminadas o van a ir principalmente afectadas por tomar en cuenta los incentivos que se tomen en su camino. Muy bien. En efecto, ahorita voy a comentar el sentido tautológico de las decisiones, es decir, el sentido tautológico se refiere a los propósitos de las decisiones. Jimena, adelante. Bueno, sí, precisamente nos habla de que cuando un gobierno o una autoridad no retiran esos incentivos, a veces ni siquiera ellos saben, ¿no? La repercusión que tendrá en la sociedad, sea buena o mala. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, y yo creo que muy actual, es lo que pasó con López Obrador y el retiro de sus fideicomisos. Cuando él otorgaba esos fideicomisos, eran como un incentivo, ¿no? Ya sea a atletas, a gente de la tercera edad, no sé. Y al retirarlos, toda esa gente que estaba de cierta manera de su lado, pues se le fue encima, ¿no? Entonces, sí, o sea, un incentivo puede actuar para bien o para mal del gobierno y para bien o para mal de la sociedad. Muy bien. Sí, voy a dar paso a una tercera participación. Christopher, y ya hacemos la explicación de esto que nos está llevando por conceptos muy interesantes. Adelante, Christopher. Bueno, Christopher ha preferido no participar. No, perdón, profesor. Perdón. Adelante. ¿Sí o no, Christopher? Estamos jugando, ¿qué pasa? No, perdón, es que no sabía que la tenía levantada, perdónenme. Ah, ok, bueno. Anet, ¿sí quieres agregar algo? Sí, profesor, iba a agregar que un incentivo es lo que induce a las personas a actuar para ya sea recibir una recompensa o para recibir un castigo. Y de hecho se menciona que las personas racionales responden mucho a los incentivos debido a que pues toman decisiones comparando los beneficios y el costo que cuesta ese beneficio. Y se da un ejemplo de las manzanas, que dice que las personas deciden, cuando los precios suben de las manzanas, las personas deciden comprar menos manzanas, ya que comparan ese costo. Y al consumir menos ese producto, hacen que los productores decidan contratar a más personas para cultivar muchas más manzanas. Muy bien, ahí están unos elementos a los que quería justamente llegar para poder encerrar, o más bien cerrar las dos participaciones anteriores. Y es que recuerden que toda elección implica un sacrificio de satisfacción o bienestar. Y por lo tanto, implican también la posibilidad de generar
algún tipo de sufrimiento si se perpetúa la toma de decisiones en contra de la satisfacción de nuestras necesidades. Por lo tanto, nosotros siempre que tomamos una decisión, lo primero que tenemos en mente es la maximización de nuestra satisfacción. O en determinado caso, hablando en términos mucho más generales, la satisfacción de nuestro bienestar. Esto quiere decir que estamos nosotros buscando constantemente reducir los costos de oportunidad de nuestras decisiones. Y con base en criterios de racionalidad, podemos anticiparnos a la posibilidad de hacer esta reducción de costos de oportunidad, pero no necesariamente es suficiente la posibilidad de poder tomar decisiones con racionalidad, sino que a veces tenemos que ir un poco más allá y velar también por la posibilidad de generar efectos positivos a largo plazo como resultado de una acción. Entonces, en la medida en que yo, entre mis valores, sopeso también la posibilidad de que se optimice en el largo plazo la adquisición de satisfacciones o la adquisición de bienestar, voy tomando decisiones para preferir una u otra cosa. Entonces, esos son los incentivos. Los incentivos son la posibilidad de obtener una recompensa o justamente evitar un castigo y tener las condiciones o asegurar las condiciones o procurar las condiciones de que pueda yo seguir obteniendo ese premio o evitando ese castigo en el largo plazo. ¿Qué más podríamos comentar? De hecho, también bueno, aquí ya en la última parte menciona una historia muy interesante acerca de cómo es la forma de transporte, por ejemplo, en Chile, en la que los choferes, explica por qué los choferes manejan así, manejan lo llaman como de una manera muy arriesgada, pero no es porque ellos quieran, sino porque muchas veces los incentivos no retribuyen de manera perfecta a todos. Uh-huh. Entonces aquí hace una comparación entre los choferes de transporte público a los autobuses que son de una central camionera. Uh-huh. Y aquí dice que prefieren más, bueno, más bien la gente eligen los autobuses que los lleven a su destino más rápido. Y pues, bueno, ahí decía que en Chile el 95% de las compañías de autobuses usan ese sistema de pago. Uh-huh. Entonces lo que quiere decir es que pues que ya deberían haberse dado de cuenta de que los incentivos pueden mejorar la productividad de los choferes. En el caso de los choferes que manejan pues de una manera que será más arriesgada. Sin embargo, también se menciona mucho a los taxistas, en los que ellos toman los atajos para evitar el tráfico, mientras que también analiza cómo los autobuses se quedan atorados. Pero eso quiere decir que los taxistas lo hacen porque reciben dinero por cada viaje. Uh-huh. Y lo cual, bueno. Te interrumpo, Brandon, muchas gracias. Ha sido un ejemplo muy abundante y sustancioso que se complementa al que había dado Jessica al principio. Había dicho yo que existe un sentido tautológico detrás de las decisiones. Bueno, la palabra no es tautológico. He olvidado cuál es la palabra concreta, pero lo que esa palabra que no ubico ahorita nos quiere decir, o a lo que nos quiere remitir, es que toda acción corresponde al cumplimiento de un propósito. Y la definición de estos propósitos son incluso dentro del análisis económico ortodoxo, previos a la decisión de consumir. Es decir, la decisión de consumir o la decisión económica también de producir se toman después de que se tiene identificada después de que se tiene identificado un propósito.
Entonces, cuando hablamos de estos ejemplos de los conductores en Chile, de los taxistas y de los conductores en Europa y en Estados Unidos, estamos hablando de que las decisiones económicas se convierten en el medio para un fin. Y estos fines, pues, están siempre relacionados con la optimización de bienestar que les comentaba hace unos momentos. Como si nos explicaría que los conductores de autobuses en Chile se preocupan por conducir más rápido y por ir, digamos, más llenos en cada viaje, si no fuera la posibilidad de que les paguen más y que luego ese salario se convierta en un instrumento para el consumo y ese instrumento para el consumo satisfaga todas sus necesidades. Es decir, poder, poder colocar metas que sean alcanzables implica también la posibilidad de establecer un nivel de desempeño que podría no ser posible si no existieran esos objetivos. Y ese desempeño tiene que ser recompensado con la maximización o la optimización de algún tipo de ganancia o bienestar. De algún tipo de beneficio, dirían en España. Por el contrario, los conductores de autobús en Estados Unidos, que ellos independientemente de que de que hagan menos tiempo en sus rutas o que lleven más o menos tiempo, o que lleven más o menos pasaje, perdón, le siguen pagando lo mismo. Entonces, esta posibilidad de no variar el salario respecto al desempeño, pues implica que unos conductores sean más ambiciosos y sean más productivos y otros no lo sean tanto. Entonces, la teoría neoclásica pone mucho énfasis en la posibilidad de adquirir mayores rendimientos cuando existen mayores beneficios y esos mayores beneficios están asociados a una mayor cantidad de recompensas. Siempre se maximiza la posibilidad de obtener recompensas, la posibilidad de obtener beneficios. Y también en el caso de los automóviles, pues justamente ahí más bien ocurre el sentido inverso, porque las decisiones se toman en función de minimizar la pérdida de bienestar o la pérdida de satisfacción. En Europa, donde el combustible es más caro, pues la gente prefiere moverse en carros compactos que consumen menos gasolina, pero en Estados Unidos, que es relativamente más barato, se pueden dar el lujo de tener sus camionetones, porque gastan menos gasolina y les da más estatus. Entonces, la relación de sustitución en la pérdida de bienestar ocurre no en la tenencia del automóvil, sino en el gasto asociado a la tenencia de un automóvil que va a significar la compra de combustible. En Europa se pierde mayor bienestar porque el precio del combustible es más alto, en Estados Unidos no. Por lo tanto, se toma una decisión de consumo específica para poder minimizar ese bienestar. Y ahí tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, tomamos decisiones para optimizar bienestar, pero también las podemos optimizar para minimizar la pérdida del mismo. Muy bien. El siguiente conjunto de principios ya tienen que ver con la forma en la que las personas se relacionan entre sí dentro de una economía. Y comenzamos con la idea de que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. ¿A qué se refiere este principio? Némesis. Bueno, se refiere a que, bueno, yo más que nada lo entendí a que, ¿cómo es? Ay, perdón, déjeme. Ya. Pues más que nada la economía es como un ganar-ganar. Y esto ayuda a que todos podamos como que contribuir y no hacer el trabajo por nosotros mismos. Por ejemplo, bueno, pone el ejemplo de que si no hubiera como que el comercio y así, nosotros tendríamos que hacer todo, tanto desde nuestros alimentos como nuestras propias casas, arreglar nuestros problemas. En cambio, ya con el comercio, pues cada quien se especializa en algo y puede, pues sí, por ejemplo, si quieres ir a comer, puedes ya comprar algo o tú hacer tu comida, pero pues ya hay gente que cultivó, por ejemplo, verdura, mató al animal. Si tu baño se descompone, pues ya puedes buscar a alguien
y hasta tienes opciones para escoger entre si es más barato y así tú ganas y la otra persona también gana, porque ya pues tú le ayudas económicamente y ya. Muy bien. Víctor. Bueno, aquí en este principio hace índole a que la lucha, y no lucha como tal, sino una lucha económica, hace beneficio tanto a los países como a las familias. Y aquí da el ejemplo de que las familias tienden a tener esa lucha económica de querer comprar o tener mayor producto, pero eso no perjudica a nadie, al contrario, beneficia al mercado al tener un mayor fluidez en Y bueno, se me hizo curioso porque todo está interrelacionado en el mercado. Por más que tú pienses que una cosa tan simple como, no sé, un chicle capaz, no beneficia a nadie, al contrario, ese beneficio le hace, le adjudica a todos. Entonces, más que nada, este principio dice que el comercio como tal beneficia tanto a los países, que ya como potencias, y como a las familias en sí, o sea, va de lo particular a lo general y a lo particular. Muy bien, muchas gracias. Paulina. Pues retomando lo de mi compañero, pues ahí decía que como pues beneficia a los países, porque por ejemplo hay países que no cuentan con determinados recursos, entonces la economía va a permitir, o bueno, eso entendí yo, que se puedan pues beneficiar en el sentido de que sí, si no cuentan con algo, lo pueden transportar a los otros países para que este país se beneficie. Y pues así, algo así es, mira. Muchas gracias. Recuerden que una economía de mercado utiliza la esfera circulatoria para poder optimizar la satisfacción de necesidades de sus individuos, y esta satisfacción de necesidades pues requiere de la producción de valores de uso específico que puedan justamente acallar o más bien suplir las deficiencias a las que experimenta el ser humano para poder preservar su vida. El mercado, entonces, aparece como un instrumento que permite conectar a todos los productores con todos los necesitantes, por así decirlo. Y este instrumento expone al demandante, a la persona que necesite, a un universo que es amplio en la medida en que está desarrollado el sistema productivo. Pero a mayor amplitud, a mayor nivel de producción, a mayor escala, a mayor diversidad de bienes, de bienes útiles producidos, mayor es la posibilidad de que se incremente o de que se mantenga en un nivel alto el bienestar de las personas que se consideran consumidoras. Y este mercado, entre más amplio, entre más incluyente, entre más diverso, permite reducir la cantidad de necesidades no satisfechas que existen en todo tipo de sistema. Puede ser un sistema social o puede ser un sistema comparativo de países y de comunidades. Lo que mencionaba Víctor acerca de que el bienestar individual dentro del mercado se traduce en bienestar general, es un indicativo de un comportamiento sistémico, pero es un indicativo todavía primitivo porque no se han revelado con esta afirmación las múltiples interacciones que ocurren dentro de la esfera económica. Ya veíamos con Marx que todo proceso de compra es también un proceso de venta, y en efecto, porque todo proceso de producción, por ejemplo, implica una cantidad de abastecimientos y encadenamientos productivos. Entonces, cuando una mercancía se intercambia en el mercado, se están intercambiando también las cantidades de trabajo que fueron adquiridas a lo largo del proceso de producción, y eso incluye los encadenamientos con otros sectores. Pero bueno, esas relaciones no se revelan como obvias dentro del mercado porque no son visibles. Parte del problema de la fetichización mercantil. Pero esto que mencionaba Víctor también es el fundamento económico que ya había ofrecido Adam Smith cuando habló de la mano invisible, que era que había ahí una fuerza extraña en el mercado que hacía que el bienestar de todos los participantes se igualaran,
pero esto solo podía ocurrir si era posible que en la esfera del mercado las personas pudieran satisfacer sus necesidades individuales, sus fines egoístas, y la satisfacción de sus fines egoístas, ya sea de acumular riqueza, de satisfacer su bienestar, pero también de generar nuevas soluciones a problemas viejos, de generar innovaciones, impacta de manera positiva en todas las demás personas. Y esa suma de voluntades egoístas que están buscando satisfacer su bienestar, va enseñándole al mercado la forma idónea de producir, la forma idónea de intercambiar, y va generando, va transformando o le va dando al mercado un espíritu moral, además de un espíritu económico. Y de repente ya llegamos a un punto en que las necesidades del mercado se convierten también en las necesidades del individuo. Y en la medida, dicen los ortodoxos, que ocurre esta coordinación entre la idea del bien económico y la idea del bien social, es que las actitudes y conductas de las personas se van alineando hacia una ética que permite la satisfacción del bienestar de todas las personas. Y esa ética se traduce también en un modo de producción que es necesario para poder satisfacer esas necesidades. En el caso de la economía capitalista, hablamos de un modo de producción que defiende la libertad individual, la capacidad de decisión individual, y también a la búsqueda de la acumulación de ganancias. Ya lo que le falta al capitalismo para ser humano y verdaderamente ético es resolver o establecer una teoría acerca de la distribución de esas riquezas sin utilizar a un aparato coercitivo que permita o que propicie esta distribución de la riqueza. Pero bueno, la existencia tanto del aparato como de la posibilidad de repartir las riquezas generadas es contrapuesta al principio de la propiedad privada y al principio de la acumulación, entonces también genera una pérdida de bienestar. Esa pérdida de bienestar es justamente la disyuntiva en la que se enfrenta el Estado, según nos dice Mankiw, al tomar decisiones de política económica, de privilegiar beneficencia o equidad. Porque si se privilegia la equidad, es decir, si se acepta la teoría o si se plantea una teoría de distribución equitativa de la riqueza, se pierden incentivos para poder generar dicha riqueza. Diría Erich Fromm, un psicoanalista y filósofo alemán, que esta es una actitud necrófila por parte de la actividad económica, porque entonces ya el propósito no es preservar la vida, sino acallar la vida de algunos con el objetivo de preservar la eficiencia económica. Muy bien. Sigamos al siguiente principio, que nos dice que los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿A qué se refiere esto? Fernanda. Bueno, refiere a cómo los países que tenían una economía centralizada, en donde el gobierno era quien decidía qué bienes y qué servicios producir y en qué cantidad, se sustituye por una economía de mercado. Y en una economía de mercado son las empresas y las familias las que deciden. En una empresa es la que decide a quién contratar y qué fabricar, y las familias son quienes deciden dónde trabajar y qué comprar con su ingreso. Entonces también menciona la mano invisible de Adam Smith, que dice que estas economías de mercado se valen de los precios y que son estas las que guían a las personas a tener los resultados que se desean en esa economía. Y también menciona que cuando el gobierno pone trabas para que se ajuste a la oferta y a la demanda, pues no permite que la mano invisible de Adam Smith actúe con normalidad y correctamente. Muy bien, muchas gracias. Némesis. Ay, no, perdón, profe, no quité la manita de hace rato. Ah, bueno. Jessica. Yo. Bueno, ¿quién fue? Fernanda. Ella ya mencionó lo del cómo fue que los países anteriores, bueno, refiriéndose más que nada a lo de
la Unión Soviética, y en Europa, que dice que caen en 1980, y es cuando pues se reemplaza esta manera de que el gobierno fuera el que decidía cómo, qué y cuándo se iban a, qué servicios y qué productos se iban a producir y a quiénes iban dirigidos o quiénes podían consumirlos. Entonces, dice que después esto se sustituye de una economía de mercado. Bueno, yo retomando algunas clases que tuve en la preparatoria, a mí me dieron un circuito económico acerca de la empresa y la familia. Bien menciona Fernanda que la empresa pues decidía quién contratar y la manera en la que pues iban a dirigir a sus empleados, ¿no? Y la familia iba a decidir en qué iba a gastar su dinero y para su, digámoslo así, como para su despensa o para su beneficio, para su consumo. Y bueno, en el circuito económico yo tengo que es de mercados, de mercado y bienes de servicios. Dice que entre la empresa y la familia existe este circuito económico en donde la empresa tiene servicio de fuerza de trabajo, capital, recursos naturales y experiencia empresarial, que va a ir de la mano con, o bueno, va a ir una flechita que va a ir hacia la oferta de bienes y servicios y que va a ir justamente hacia las familias, y se va a regresar nuevamente a lo del mercado de factores productivos, así con lo mismo de las empresas, que viene en cuanto a los salarios, rentas, va a ir a las familias y luego viene a los gastos en bienes y servicios. Esto hace referencia, le digo, al circuito económico que se va a dar entre la empresa y la familia. Y luego menciona también lo de Adam Smith, que dice que aquí como que desmiente la utilidad de la mano invisible, ¿no? Del cómo iban ahí iban a regir las cosas en cuanto a los productos. También, según Adam Smith, pertenece a lo de la escuela clásica, escuela económica clásica, y aquí dice que él dice que la economía está regida por una mano invisible, por lo que el Estado, gobierno, no debe intervenir en ella. Entonces, esto hace referencia a ello, ¿no? Que aquí en su libro él menciona que no es la mejor o no es la forma más idónea de decidir el cómo los bienes y los servicios se van a repartir y cómo se van a ir generando para la población. Muy bien, muchas gracias. 3 ideas de estas 2 intervenciones. La primera, en una economía de mercado, el mercado es un espacio también para la asignación de recursos, es decir, de todo el universo de satisfactores materiales que existen en la realidad, pues no podemos hacer uso de todos ellos al mismo tiempo, y no necesitamos tampoco hacer uso de todos aquellos al mismo tiempo. Entonces necesitamos criterios para poder definir cuáles utilizamos y en qué momento. Y si no los podemos sacar de la realidad directamente, entonces hay que reproducirlos o hay que utilizar los medios de la realidad para poder generar satisfactores específicos que también satisfagan necesidades específicos. Para que la asignación de estos recursos y de estos bienes sea óptima, los agentes tienen que tomar decisiones. Pero justamente lo relevante aquí es que el comportamiento del mercado es el producto de las decisiones que se toman por parte de todos los agentes. Todos demandan, todos necesitan, y ese es el primer gran momento de la actividad mercantil, es decir, la definición de necesidades. La economía ortodoxa pone las cosas patas arriba y dice que la primera necesidad que surge es la necesidad de acumular riqueza, porque ellos dicen que el punto de partida no puede existir en la necesidad simplemente, sino en la posibilidad de satisfacer la necesidad. Es decir, para la economía neoclásica es más importante el poder de compra que la necesidad como móvil de la producción, justamente porque es una concepción de la economía que está fetichizada, que pone el dinero por encima de todos los demás objetivos, y esto se explica porque ya corresponde a la explicación de una realidad plenamente desarrollada y un mercado plenamente desarrollado. Pero bueno, a lo que quiero que nos quedemos es que las decisiones que toman los participantes del mercado, su regularidad, sus propósitos, son lo que definen la forma en la que se comporta en el mercado. Y esto es justamente a lo que hace referencia Adam Smith con la mano invisible. Entonces, primera idea, el mercado es el resultado de las decisiones de las personas. La segunda idea tiene que ver con la forma en la que el mercado
actúa ya una vez que se regulariza esta actuación de necesidades. Se asume que existe racionalidad plena, es decir, que todos están enterados de cuánto se necesita producir y cuánto se necesita comprar. Bueno, esto es una simplificación que nos habla de cómo debería funcionar el mercado, o más bien el comportamiento hacia el cual tiende el mercado. Que este comportamiento previsto da lugar a lo que se conoce como equilibrio general competitivo, es decir, a la idea de que en un mercado donde ocurre satisfacción plena de necesidades y optimización del bienestar, todos pueden coordinarse con el propósito de poder hacer que las necesidades se satisfagan con una dotación de bienes y de recursos equivalente. Por lo tanto, todo lo que se produce se demanda y toda demanda agota a la oferta. Es decir, el saldo entre la oferta y la demanda es cero. No existe excedente ni de uno ni de otro. Y esto es posible en la medida que primero actuamos con racionalidad, pero en segunda, que es dentro de la propia esfera mercantil en la cual se dan estas relaciones. Es decir, las decisiones corresponden una vez más a individuos y no a elementos distintos al individuo, que podrían ser la empresa cuando hablamos de concentración y poder de mercado, o podría ser el Estado cuando hablamos de centralización de las decisiones económicas. Ya cuando alguno de estos dos elementos, empresas preponderantes o Estado, se meten a influir sobre las decisiones del mercado, se alteran las posibilidades de optimizar el bienestar, porque ya no se están tomando en cuenta las necesidades de los individuos, sino se están tomando en cuenta necesidades que son ajenas a la posibilidad de dar esta satisfacción. Naturalmente, esto no es ni tan catastrófico ni tan cierto como piensan los economistas ortodoxos. Es catastrófico cuando las decisiones las toman empresas porque las toman para deliberadamente hacer perder bienestar a otras unidades productoras. Pero cuando interviene el Estado lo hace como un instrumento de la propia sociedad para disminuir o para quitar las barreras que impiden la distribución de la riqueza. Por supuesto, se han dado casos de estados en los cuales también el aparato gubernamental se convierte en un instrumento de una clase dominante o de un grupo de intereses que lo que buscan es deliberadamente otra vez eliminar el bienestar. Y es importante decir que esta concepción de el Estado como coadyuvante en la optimización del bienestar es en realidad una concepción muy reciente, que se va dando como resultado justamente de los movimientos anticapitalistas o de los movimientos egalitarios que han ocurrido a lo largo de nuestra historia reciente y que tienen su génesis o su etapa prototípica justamente en la Revolución Francesa. Cuando se habla de que el mercado debe ser libre, es que el mercado debe estar libre debe funcionar independientemente de las presiones políticas que deliberadamente buscan la pérdida de bienestar de los individuos que participan en el mercado. Cuando hablamos de eso, en realidad nos estamos refiriendo a los regímenes monárquicos autoritarios del siglo XVIII. Y toda forma de coerción autoritaria consagrada al principio en el pensamiento liberal, era un enemigo del desarrollo de la propia economía. Y esto es ciertamente cierto, al menos durante determinado momento de la historia, porque después se vuelve necesario recuperar la figura de un gran árbitro que ya cuando se han desbocado los intereses y el egoísmo del mercado pueda volver a preocuparse por la satisfacción de aquellos que han sido desposeídos de bienestar a lo largo de ese funcionamiento. Entonces, la segunda idea que quiero aportar es la libertad de mercado es necesaria para su desarrollo, pero existen distorsiones que obligan a la necesidad de contener el funcionamiento del mercado o de regularlo. Y la tercera idea tiene que ver justamente con el ciclo del que habla Jessica. El mercado supone nuevamente la participación de dos tipos de agentes.
aquellos agentes que son, que tienen la capacidad de generar satisfactores y aquellos agentes que los consumen. Pero los agentes son nuevamente al mismo tiempo las dos cosas, es decir, el que consume produce y el que produce consume. Al hablar de familia y empresa, estamos hablando de un ciclo muy básico de distribución de riqueza y de recursos. La familia se entiende como el grupo social primigenio del cual parte el modelo de interacción social que después se replica en el mercado, pero que surge ajeno al mercado. Es decir, la familia supone un microcosmos de interdependencias que tienen que cooperar y que tienen que funcionar de manera coordinada para poder en conjunto preservar la continuidad de su vida. Y en este sentido, la familia se convierte en el primer actor necesitado. En el primer esquema inmediato también de satisfacción de necesidades. La familia, entonces, en una etapa de desarrollo muy primigenia del mercado, es la que produce y satisface sus propias necesidades. Pero después la organización de la familia va creciendo a medida que las necesidades se van complejizando y la escala de producción no alcanza. Entonces se conforma la empresa, y la empresa es ya un espacio de interacción de distintas familias para poder satisfacer las necesidades de la propia familia. Y en ese punto, ambas estructuras se disocian. La producción de riqueza en un sistema mercantil plenamente desarrollado ya no ocurre en la esfera familiar, ocurre en la esfera empresarial, que es el gran instrumento de generador de riqueza y es a quien le corresponde administrar la pérdida de bienestar de una forma específica de bienestar que es el ocio. Y a quien le corresponde optimizar el ocio es justamente a la familia y es justamente al individuo. De tal manera que la familia acude a la empresa intercambiando ocio por otro tipo de bienestar u otro tipo de satisfactores. Y este intercambio entre ocio y satisfactores se conoce como trabajo en la teoría económica neoclásica. Entonces, el sacrificio de ocio tiene que traducirse en la adquisición de un salario, y ese salario tiene que convertirse después en un medio de intercambio para poder volver a adquirir ocio, es decir, satisfacer las necesidades y tener tiempo para dedicarnos a otra cosa que no sea una actividad productiva. La familia entonces aporta fuerza de trabajo, que es sacrificio de ocio a la empresa, y la empresa genera satisfactores, bienes satisfactores y también el medio para adquirirlos, que es el dinero. Y en la medida que se completa el círculo y la familia adquiere satisfactores, también experimenta una reducción en el tiempo que necesita, para satisfacer esas necesidades, es decir, recupera ocio. Un poco detrás de todo el esquema de flujo circulatorio que concibe la teoría neoclásica, está como fin último la obtención de ocio como medida del gran bienestar, no necesariamente la satisfacción de necesidades que permiten preservar la vida. La gran utopía o el gran sueño último de la economía capitalista y de la teoría ortodoxa es un mundo donde ya no sea necesario trabajar, y aún así sea posible satisfacer necesidades. Y esta utopía requiere de un desarrollo de las fuerzas productivas que sustituya del todo a la fuerza humana de trabajo y aún así sea capaz de generar una riqueza. En algún momento esta posibilidad también fue parte de la utopía del comunismo, pero bueno, en el comunismo no puede existir generación de riqueza sin trabajo y todavía hace falta resolver la disyuntiva entre de qué manera el trabajo maquinizado puede generar riqueza independientemente del trabajo humano. Pero bueno, ambas visiones creen que es posible llegar a ese estadio superior. Y para la economía ortodoxa, eso se puede lograr solamente dentro del capitalismo, y para la economía heterodoxa eso ya exige una forma distinta
de un modo de producción que sería el comunismo y requiere también otro tipo de vinculaciones sociales. Bueno, para no viajarme más, la tercera idea es, existe un flujo circular, en efecto, entre personas que sacrifican su bienestar para después adquirirlo como resultado del proceso productivo. Y esto se conforma dentro de un círculo, que es una explicación muy básica de cómo funciona la distribución y el intercambio del valor. Vamos a seguir, vamos a tener nuestro receso un poquito más tarde. Vamos a seguir con el séptimo principio, que es que algunas veces el gobierno puede mejorar los resultados del mercado. ¿A qué se refiere? Carla. Bueno, se refiere, por lo que entendí, es que el gobierno lo que hace es como valer los derechos de la propiedad, como que respeta ese derecho de cada persona, ya que la mano invisible no puede hacerlo todo. A veces puede haber fallas de mercado debido a que el mercado no asigna los recursos eficientemente. Por eso hay como una implementación de políticas públicas a lo que lleva a una como equidad. Exactamente, muchas gracias. Víctor. Bueno, este principio más que nada hace alusión a la supuesta mano invisible perfecta, que dice que la mano perfecta es aquella que controla el mercado, entre comillas. Pero si es tan perfecta porque se necesita del gobierno. Y aquí entra este principio, el cual dice que el gobierno como tal tiene la necesidad u obligación más bien de regular esas mecánicas de la mano invisible, ya que esta no es como equitativa, no es recíproca. Entonces, de cierta manera, el gobierno necesita controlar esas, como dijo mi compañera, fallas de mercado para que no haya desigualdad entre estos productores y benefactores. Y también dice que una política bien diseñada puede mejorar la eficiencia económica. Entonces aquí la cuestión de este principio es decir que el gobierno puede participar dentro de la economía siempre y cuando no haga uso excesivo de ese encuentro. Entonces tiene que haber una regulación entre la mano invisible y el gobierno en sí. Muy bien. Jimena, ya bajó la mano Jimena, supongo que ya no quiere participar. No, profesor, sí. Ok, adelante Jimena. Bueno, es que dice, a ver, perdemos un segundo. Bueno, es que dice que el mercado no se mueve por bondad, ¿no? Sino que es por interés. Es decir, o sea, nosotros no hablamos de necesidades, de nuestras necesidades, sino de las ventajas que puede obtener el otro al satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Ya sea con productos o con servicios. Pero bueno, la otra persona o la empresa, al ofrecer un servicio o un producto, no tiene ninguna garantía de que no será robado o de que estos servicios o productos les serán pagados justamente. Entonces es ahí cuando interviene el gobierno y tiene la necesidad de crear o establecer instituciones gubernamentales que otorguen esta seguridad a las empresas que nos brindan los servicios. Exactamente. Nuevamente tres ideas. La primera, los incentivos distorsionan, o son más bien el germen de toda distorsión del mercado. Como bien dice Jimena, lo que interesa no es la satisfacción de necesidades, sino, es decir, no vamos al mercado pensando en satisfacer las necesidades de la sociedad, sino en satisfacer nuestras propias necesidades, o más bien ver los beneficios que otra persona adquiere al satisfacer nuestras necesidades. Es decir, siempre vamos poniendo al yo por encima de cualquier relación social y económica cuando llegamos al mercado. Si yo vendo es porque adquiero riqueza y esa riqueza es el producto de que alguien me compre. Entonces,
a la persona que me compra le conviene que yo sea rico, porque entonces yo puedo seguir produciendo, porque mi móvil es generar riqueza, no satisfacer su necesidad. Entonces, pensemos otra vez en una economía donde existe equilibrio general competitivo, donde todo lo que se produce se demanda. En ese modelo de mercado existe un nivel de precios que es constante, y ese nivel de precios corresponde más o menos a un determinado nivel de productividad, y a un nivel, y está asociado a un nivel de costos, y está asociado a la posibilidad de obtener una ganancia media. ¿Ustedes creen que a lo largo del tiempo un productor va a querer seguir produciendo si su expectativa de ganancia en el largo plazo no se modifica jamás? ¿No puede crecer jamás? No. Pues no. Entonces, lo que va a buscar el productor es siempre modificar el terreno de juego para poder adquirir niveles mayores de ganancia. Es decir, hay una contradicción aquí, porque esta visión del equilibrio general competitivo nos habla de una economía estática en el largo plazo, pero la visión de la competencia nos habla de una economía que tiene que ser dinámica, que no puede llegar al estancamiento. Por lo tanto, la hipótesis de que es posible y es necesario llegar al equilibrio general competitiva se rechaza. El problema es que la teoría ortodoxa pone como un objetivo también incluso ético el lograr el mercado en condiciones de competencia perfecta. Y después dice que el capitalismo es un modo de producción ideal, porque si funcionara sin la intervención del Estado, sería posible llegar a ese momento de equidad y de estancamiento y de, digamos, equilibrio energético en la economía. Pero pues eso no es posible. Entonces, me voy a salir un poquito del marco de las tres ideas, porque ahorita que estoy comentando esto se me ha barrido el esquema que tenía. Pero pues es importante mencionar que primero las propias motivaciones de las personas, la propia ambición impide que exista, o impide incluso que esté bien visto el establecimiento de una equidad. Aún así, cuando nosotros no nos preocupamos por el bienestar de los demás y nos preocupamos solamente la forma en la que ellos se convierten en un medio para optimizar nuestro bienestar, inevitablemente hacemos que una parte de los otros sea excluido de la adquisición de todo bienestar. Porque recuerden, toda decisión económica es una decisión de sustitución. Allá donde yo optimizo mi bienestar, minimizo también el bienestar de otro. Es muy difícil alcanzar ese nivel de paridad para todos. Y si no fuera difícil, entonces no sería necesario tomar decisiones económicas. Pero llega un punto en el cual esta equidad se pierde a tal punto que la sociedad necesita quien la defienda en ese sentido para poder recuperarla. Y es cuando aparece la figura del Estado. Pero el Estado no debe convertirse, según esta visión, en un Estado coercitivo. Es decir, no podemos regresar al Leviatán de Hobbes. Necesitamos más bien un Estado a la Locke, es decir, un Estado jurídico fuerte. Decía John Locke que el principal objetivo del Estado es garantizar la seguridad y la propiedad privada. Es decir, garantizar las reglas del juego, garantizar que el sistema, o procurar que el sistema económico pueda acercarse a funcionar de tal forma que el comportamiento de la economía tienda al equilibrio perfecto. Y tienda como una posibilidad de garantizar bienestar, no como, digamos, la muerte del sistema. Porque, por ejemplo, los que son detractores del comunismo desde esta óptica ortodoxa dicen que el comunismo es la muerte de la civilización, porque todos ganarían lo mismo, tendrían lo mismo, desaparecerían los incentivos para seguir innovando e invertir. Y una sociedad así ellos no la conciben. Y la verdad es que esto es una dramatización muy perturbadora y completamente errónea, porque el comunismo no habla de que exista una obligación de la sociedad
de quedarse todos en los mismos parámetros de productividad, de salario, de ganancias, de nivel de vida. Incluso ya desde Platón se veía que la propiedad privada no está necesariamente peleada con el comunismo. Bueno, en Marx sí ya está peleada, pero es una determinada forma de propiedad privada, es decir, la propiedad sobre los medios de producción, los medios que producen satisfactores, no la propiedad sobre los satisfactores que generan esos medios de producción. Ahí sí, dentro del comunismo puede haber propiedad privada, es decir, una nueva forma de concepción. Entonces, mientras estamos debatiéndonos entre estos dos extremos, en una economía donde la pérdida de bienestar se reproduce intencionalmente porque la toma de decisiones que optimiza el bienestar de unos afecta negativamente al otro, y en el extremo donde todo es de todos y la propiedad privada no existe, ni siquiera en los bienes de consumo, en medio está la posibilidad de garantizar un nivel mayor, que no perfecto, de bienestar para toda la sociedad. Y es ahí donde interviene el Estado. El Estado interviene como regulador para acercarnos a esas condiciones de vida medias que corresponderían o que se acercarían a un esquema de equilibrio general competitivo. Entonces, para eso sirve el Estado, para corregir todas las fallas de mercado y para optimizar la adquisición de bienestar de todos los individuos de una sociedad dentro de parámetros específicos. La optimización siempre se hace dentro de parámetros. No podemos obtener un beneficio pleno y total. Siempre hay una pérdida de bienestar, y dentro de las posibilidades de pérdida de bienestar pues hay que minimizar aquellas que puedan ser minimizadas. Muy bien, vamos a darnos un descanso de 5 minutos y regresamos para analizar rapidísimamente las últimas 3 implicaciones y comenzar a hablar sobre la germinación del pensamiento económico con los griegos. Entonces, nos vemos aquí a las 8:22. De acuerdo. Profe, gracias. Continuamos. Me voy a aventar por mi propia cuenta los últimos 3 principios, esperando que a las 8:30 podamos continuar con el siguiente tema. Bueno, el octavo principio que dice: el nivel de vida de un país depende de la capacidad que éste tenga para producir bienes y servicios. Esto se puede traducir de manera sencilla que la calidad de vida de un país depende de su capacidad para satisfacer necesidades. Y la capacidad para satisfacer necesidades viene determinada por el nivel de productividad, en otras palabras, por el nivel de destreza que la sociedad que vive en dicho país ha alcanzado por sobre la naturaleza. El nivel de dominio de la naturaleza, como decía Valenzuela. Este nivel de dominio se traduce ahora sí en términos no solamente económicos y técnicos, sino también civilizatorios, porque establece también una forma de pensar la relación de contradicción siempre que existe entre el ser humano y su entorno. Y el entorno aparece revelado como una realidad que dificulta la existencia ociosa del ser humano. Y ociosa quiere decir que le dificulta el tiempo que, o más bien reduce la cantidad de tiempo que el ser humano tiene disponible para poder perseguir sus anhelos más personales, sus intereses más propios, y en cambio la realidad le impone la necesidad de trabajar, la necesidad de preocuparse por hacer cosas que implican la renunciación de sus pasiones, de sus intereses más esenciales y de la optimización en general de sus deseos más egoístas, o la obtención en general de sus deseos más egoístas, que luego, recordemos, Adam Smith dice que el egoísmo no es malo, en el sentido de que la satisfacción de múltiples necesidades personales conlleva a beneficios para el resto de la sociedad. Por eso lo decía Smith desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista moral, pues sí decía que
El egoísmo, visto como falta de altruismo, o falta de empatía, o falta de conexión, o de interés de cooperar con el otro, es ciertamente una distorsión moral que debería evitarse. El propio Smith no ve esto como una contradicción, sino ve más bien como la aparición de un fenómeno en dos distintas esferas. Pero bueno, para no divagar respecto al tema, que vamos a recuperar en un par de clases más, la posibilidad del mercado para satisfacer necesidades determina el nivel de vida de la sociedad que vive en un país. Y esto es posible solamente con un modo de producción avanzado. Pero también no solamente con un modo de producción avanzado, sino con un modo de producción en el cual el dominio sobre de las personas sobre la naturaleza permite la generación y acumulación de riqueza, y luego existe una forma de distribuir esa riqueza con equidad. El noveno principio es cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan. Ya habíamos comentado que el valor del dinero está en función de su disponibilidad. El dinero como unidad de cuenta eventualmente ha perdido la asociación que tenía con una cantidad determinada de una mercancía específica, que era una mercancía metálica. Era un metal precioso. Entonces, el dinero que ya sirve como unidad de cuenta, pero que no necesariamente es una mercancía con un valor determinado, sino una mercancía con un valor asignado respetado, o más bien aceptado conforme a la confianza de las personas en la institución que lo emite, pues hace que la cantidad de, que el dinero vaya revistiendo un tipo de valor que está disociado de la materia que lo contiene. Sin embargo, no está disociado de los principios de oferta y demanda. Cuando el dinero fluye dentro de un sistema económico en abundancia, la cantidad de valor, en este caso de poder de compra que adquiere cada unidad monetaria, disminuye. Por el contrario, cuando el dinero es un instrumento escaso, el poder de compra de su valor fiduciario se incrementa. Entonces, en una economía donde existe una gran capacidad de consumo y existe también una cantidad de salarios pagados y todo el mundo tiene dinero, el poder adquisitivo del dinero disminuye. Por lo tanto, se necesita cada vez más dinero para poder satisfacer los intercambios regulares. ¿Por qué ocurre esta disminución del poder adquisitivo? Porque aquellos que venden productos y servicios asumen que si las personas tienen más dinero para gastar, pueden incrementar el nivel de precios por encima, muy por encima del nivel de costos de producción, que es lo que la base contable que define el nivel de precios. Nos alejamos, por así decirlo, de los precios de mercado e incurrimos en precios artificiales o precios monopólicos o precios precios inflados. Y esta elevación de precios constante se le conoce como inflación. Es decir, una cantidad abundante de dinero en el sistema económico produce inflación. Entonces, la estrategia para abatir la inflación es retirar ese dinero de circulación. Y existen dos formas que aparecen como inmediatas para la teoría ortodoxa. Una es sencillamente emitiendo deuda bancaria, es decir, las personas prefieren meter su dinero en un banco o prestarle su dinero al gobierno y ya no tienen tanto dinero para gastar. Entonces, si los productores quieren seguir vendiendo, van a tener que bajar los precios. Y la otra, la segunda, tiene que ver con el último principio del que nos habla Mankey. Es decir, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esta disyuntiva viene de que si todas las personas que pueden trabajar dentro de una economía tienen trabajo, todas ellas pueden consumir y la cantidad de dinero que gastan crece. Por lo tanto, los productores tienen incentivos para poder elevar los precios. Si un grupo de estas personas pierde su empleo, se encuentra en el paro, ya no recibe salarios. Entonces, la cantidad de dinero que existe disponible para consumir se reduce. Dicen los economistas ortodoxos que siempre es necesario
hacer que el sistema mantenga intencionalmente a una determinada cantidad de personas sin trabajo con el fin de evitar el incremento de los precios. Pero esta medida también genera una pérdida de bienestar importante, porque esas personas que se han quedado sin trabajo, pues no tienen tampoco los medios para seguir subsistiendo. Y si los tienen, los van a tener por un tiempo limitado. Es decir, va a ser interés de esas personas volverse a incluir en la esfera del trabajo y volver a presionar este fenómeno de pagar más salarios, tener más dinero en la economía y provocar una inflación. Ya actualmente, como espero lo analicen en su curso de Economía 2, independientemente de quién se los da, los economistas hemos verificado que esta relación en realidad no se cumple a cabalidad y que el salario que se le paga a las personas no es razón suficiente para considerar o para justificar la elevación de precios dentro de una economía. Más bien lo que genera la elevación de precios es un elemento que siempre ha estado ahí, siempre ha sido evidente y que incluso en estos 10 principios lo hemos visto, que es las presiones por la acumulación de una mayor ganancia o la realización de expectativas o de incentivos para obtener mayores ganancias. Y también procesos de especulación que tienen como propósito la acumulación de ganancias. Porque de hecho también México es el caso representativo de que teniendo un nivel alto de desempleo o incluso teniendo salarios mínimos muy bajos, de todas formas es posible la inflación. Y la inflación ya no se controla, al menos en el caso de México, solamente o principalmente proponiendo una tasa de desempleo, sino más bien jugando con la cantidad de dinero disponible que existe en el mercado mediante instrumentos de inversión y deuda. Pero bueno, habrá tiempo para analizar más a profundidad estos fenómenos. Esos son los 10 principios de la economía que tomamos para analizar las explicaciones que se dan dentro del paradigma teórico dominante respecto de los fenómenos económicos. Y que, si hice mi trabajo bien, se dieron cuenta, son muy diferentes de los parámetros, de los conceptos y de las categorías que definen la economía heterodoxa, específicamente la economía marxista, que vimos durante la primera parte de este curso. ¿Alguna duda o comentario llegados a este punto? No, profe. Muy bien. Pues denme otro par de minutos en lo que voy a sonarme la nariz, porque en esta exposición se me ha dificultado la posibilidad de respirar. En un momento vuelvo. Profe, no tiene encendido su micrófono. Sí, ya me di cuenta. Perdón. Con las categorías que analizamos durante la primera unidad del curso y con estos 10 principios de economía, ya podemos decir que tenemos un panorama general de los fenómenos que se pueden clasificar como económicos, y ya podemos decir que podemos distinguir la aparición y el desarrollo de estos fenómenos dentro de un sistema más amplio, que es el de las relaciones sociales. Ya hemos visto que las relaciones sociales tienen como fin, cuando son económicas, pues reproducir la vida de los individuos y también maximizar su bienestar y la satisfacción de sus necesidades. Pero bueno, estas conclusiones a las que hemos llegado y estas categorías que hemos analizado son el resultado de un largo y muy repetitivo proceso de observaciones, maquinaciones y teorías acerca de dicha realidad. Y estas teorías abarcan un espacio de tiempo que verdaderamente se extiende aproximadamente solo unos 2.400 años. Es decir, si comparamos ese tiempo con todo lo que lleva la humanidad existiendo, aproximadamente unos 10.000 años ya organizados como sociedades, como sociedades que se agruparon con el objetivo específico de proteger su subsistencia
y de producir para contribuir a este esfuerzo, pues es realmente un periodo muy corto, es apenas la cuarta parte de la existencia de la civilización humana, o más bien de la humanidad civilizada. Y hasta eso, no crean que el pensamiento económico ha tenido saltos demasiado pronunciados en términos de originalidad, sino más bien lo que ha pasado es que el pensamiento, la economía como ciencia es un conjunto de teorías y de hipótesis que se han ido refinando a lo largo del tiempo y que se han amoldado a la existencia de diferentes formas de producir muy distintas. Y el mismo Galbraith me parece que lo menciona por ahí, que los fenómenos económicos no es que no es que los inventemos, sino que los descubrimos porque son evidentes en nuestra realidad cotidiana. Pues bueno, justo eso es lo que vamos a estar analizando en las siguientes clases, que veamos historia del pensamiento económico. Vamos a ver cómo la interpretación de la realidad económica ha cambiado y vamos a distinguir las principales teorías que le han dado forma a las concepciones actuales respecto a la realidad económica y que se resumen muy bien en los 10 principios que acabamos de ver. Así que, pues ya, suficiente preámbulo. Y aún así les voy a hacer una pregunta de esas incómodas que suelo lanzarles para despertarlos. ¿A qué tipo de, o más bien, a qué nivel de desarrollo corresponde la sociedad griega de la que nos habla Galbraith? Es decir, ¿en qué fase del desarrollo está el mercado griego del que nos habla Galbraith? ¿Anetsi? No recuerdo muy bien cuáles eran las fases, pero creo que es el semi-embrionario, porque ya manejaban el comercio, pero no podían satisfacerse, bueno, decía que no podían satisfacer todas sus necesidades de eso. Sí, no es semi-primario, es semi-desarrollado o semi-embrionario. Hay un área ahí muy gris, dice Valenzuela, entre ese estadio de desarrollo que está entre el mercado embrionario y el mercado desarrollado. Entonces, justamente el semi-embrionario o el semidesarrollado. Digamos que es semi-embrionario porque está un poquito más cerca de las formas embrionarias y, en efecto, como bien dice Anetsi, ya es un mercado en el cual ocurren relaciones comerciales y en el cual ya existe el dinero. Y la existencia del dinero pues supone también la mediación de determinadas relaciones sociales. Comenta Galbraith, el dinero no se inventó en Grecia, sino que ya había sido desarrollado anteriormente o ya había sido utilizado anteriormente en el Valle del Indo e incluso apunta o especula que el dinero pudo haber sido inventado en China. Bueno, independientemente de quién haya sido de qué civilización lo haya utilizado por primera vez, por lo general, la historia económica recoge como fuentes principales respecto de las primeras teorías sobre la utilización del dinero justamente al pensamiento griego. Y es importante señalar que ya para los griegos el dinero aparece como un fin más que como un medio dentro de las relaciones económicas. Pero también hay una distorsión respecto a las funciones o más bien al dinero como objetivo primordial, que viene mediado por el tipo de relaciones de producción propias de esta época, que son las correspondientes al esclavismo. Profesor. Sí. Profesor. ¿Sí? ¿Cree que podría repetir eso? Es que se está trabando y no se le entiende. Ah, ¿desde qué parte? Sí, es que no se entendió nada. Ok. Desde el principio que habló, como que se empezó a trabar. Anda. ¿Desde el principio hace cuántos minutos? Se le sigue trabando. Se sigue trabando, profe. Ay, qué extraño. Después de la pregunta después de que dio su respuesta, profe, se empezó a trabar. No tiene mucho. Ah, ok. Después de que di
más bien después de que Anexi nos respondió. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profesor. Ok. Pues sí, es una cuestión de, en ocasiones disminuye la latencia de mi red, supongo, y por eso ocurre esta situación, pero pues, desgraciadamente no puedo hacer nada para solucionar eso, entonces espero que ya que se acaba de normalizar, que no sigamos teniendo este problema. Ya les decía yo que justamente sí corresponde el mercado griego a una forma de economía semi-embrionaria, está un poquito más cerca de las formas embrionarias, porque apenas el comercio va adquiriendo una forma regular. Pero aquí ya también ha aparecido el dinero, y el dinero ya se ha convertido en el objetivo de las relaciones económicas, en la acumulación de riqueza. Pero las distorsiones que genera la aparición del dinero sobre los objetivos de producción económica vienen mediados o caracterizados por el tipo de relación de producción existente, que es el esclavismo. Bajo el esclavismo se concibe al dinero como una representación de riqueza que es necesaria para poder adquirir no bienes de satisfacción y de consumo, no bienes de primera necesidad, no bienes reproductores de la vida, sino bienes de lujo, bienes de ocio, bienes de ostentación, bienes que no son primariamente necesarios. ¿Por qué? Porque en la medida en que los amos tengan una riqueza ampliada y tengan la capacidad de satisfacerse sus lujos, tienen también la capacidad de acumular trabajo esclavo. Y este esclavo, el esclavo no es pagado, es decir, ninguna parte de la riqueza monetaria, al menos del amo, se va destinado a darle al esclavo medios de subsistencia, sino que se los proporciona directamente. Es decir, el amo le da al esclavo alimento y protección y vivienda, pero les da solamente el justo necesario para que puedan seguir trabajando. Es decir, el amo en su actividad o en su relación de producción niega intencionalmente al esclavo el goce de los mismos privilegios y de los mismos lujos del que sí dispone él, del que sí dispone el amo. Entonces, pues el dinero se convierte en un instrumento no de intercambio, sino en un instrumento que se atesora y que en caso de ser intercambiado se satisface por bienes de lujo muy específicos. El símil con el capitalismo es que actualmente nosotros consumimos un montón de cosas que no necesitamos también. Esas necesidades más bien se nos imponen desde un punto de vista mercadológico en muchos casos. Pero ahora existe una relación distinta entre el trabajo y la satisfacción de necesidades que es mediada justamente por el salario. Entonces, el salario ya reviste una forma distinta porque ahora sí tenemos que preocuparnos, o más bien no hay quien nos procure directamente los medios de subsistencia, sino que nosotros a través de la venta de nuestra fuerza de trabajo tenemos que procurárnoslos y tenemos que aspirar a que la cantidad de salario que recibimos sea suficiente, no solo para satisfacer esas necesidades, sino para poder satisfacer también otras que ya no son tan de inmediata necesidad, como las relacionadas con nuestro ocio, nuestras preferencias, nuestros gustos y nuestros lujos. Pero no ocurre así en la etapa del esclavismo. Entonces, las primeras interpretaciones de la realidad económica ocurren dando por sentado que el dinero y la riqueza es el objetivo de la producción. No la generación de mercancías, porque recordemos, aquí el trabajo esclavo que al menos tiene garantizados sus medios de subsistencia más esenciales, no tiene garantizadas ni tiene formas de adquirir otro tipo de satisfactores. Es decir, si el esclavo quería tener platos
y utensilios para poder comer, no se los podía pedir al amo porque el amo no se los iba a querer darlos. Tenía que producirlos por él mismo. Entonces todavía hay un sistema de producción en el cual las personas buscan procurarse, en muchos casos, sus propios medios de subsistencia. Todavía, digamos, hay producción para autoconsumo. El grado de mercantilización es escaso en el sentido de que, como las personas no han aprendido a ser independientes de esa producción de autoconsumo, no asumen como una necesidad imperiosa el hecho de acudir al mercado e intercambiar cosas. Pero ciertamente estos intercambios ya existen, especialmente a medida que el mundo griego se va expandiendo y va entrando en comunicación con otro tipo de civilizaciones, y también económicamente existen intercambios entre estas civilizaciones. Pero bueno, a lo que quería llegar, ya me he desviado un poco, es que bajo el esclavismo y bajo la concepción de que el dinero y la riqueza son bienes acumulables, la preocupación principal no es explicar cómo funciona el mercado ni cómo funcionan las relaciones mercantiles, sino cómo funcionan las relaciones humanas que están siendo mediadas a través de esas formas de producir. Y esto nos remite a hipótesis que no son económicas. Y si no son económicas, ¿de qué carácter son? Nos diría Galbraith. ¿Éticas o algo así? Exactamente. Las primeras explicaciones acerca de los fenómenos productivos y comerciales no se dan en la esfera de lo económico, se dan en la esfera de la ética. ¿Y quiénes son los pensadores que comienzan a hacer estos análisis éticos? Creo que uno de ellos era Aristóteles. Aristóteles, muy bien. Paulina, ¿ubicas a alguien más? Ay, no, se me fue el nombre, disculpe. Ok. Creo que iniciaba con P. Platón y había otro, creo. Uh-huh. Uno de ellos es Platón. Vamos a comenzar hablando de estos primeros dos. ¿Qué decía Platón? Que fue, de hecho, el maestro de Aristóteles. Decía algo de los bienes que eran innecesarios. Era como comunista. Ajá. Cuando Platón habla, o más bien cuando a Platón lo podemos identificar con un sistema comunista, no necesariamente lo identificamos debido a sus ideas sobre los bienes, sino debido a sus ideas sobre la organización de la sociedad. ¿Qué propuesta de organización social tiene Platón? ¿Perdón, qué? ¿Qué propuesta de organización social tiene Platón? Ay, espéreme, sí me acuerdo. ¿Qué cree que no lo apunté? ¿Me explica? Muy bien. La forma de organización que propone Platón es un Estado que está comandado por un grupo reducido de personas que detentan el poder. Pero lo que permite el símil entre las ideas platónicas y el comunismo es pensar, o más bien, permítanme un segundo, declarar que justamente esta cúpula gobernante está conformada por personas que tienen como interés primordial el bienestar de toda la sociedad. Es decir, los que gobiernan son filósofos justos y sabios que viven en la austeridad, que viven sin grandes ostentaciones, justamente porque el ejercicio de sus cargos no tiene como propósito el enriquecimiento, sino tiene como propósito asegurar la protección y la calidad de vida de todas las personas. Y todas las personas que no conforman el gobierno, para poder garantizar su bienestar, mientras que son personas libres, y sobre todo mientras son hombres, tienen que tener la posibilidad de ser libres y ser reconocidos en su derecho de poseer cosas. Al decir poseer cosas no nos referimos a necesariamente medios de producción,
que los pueden poseer también. Y los poseen de manera muy directa, y de esos medios de producción incluyen naturalmente a los esclavos, sino simplemente se reconoce el derecho de todas las personas a poseer cualquier tipo de cosas, y esas posesiones deben ser protegidas por esta cúpula gobernante. Pero se habla de comunismo en general porque el propósito del aparato estatal no es permitir la satisfacción de las necesidades o de los gustos individuales, sino procurar, guiados a través de un grupo de sabios, la procuración de las necesidades de toda la sociedad. Entonces, la primera idea más bien, el primer propósito de un sistema económico, según Platón, sería hacer que ese sistema garantice el bienestar y la satisfacción de todos los integrantes de una sociedad. Y eso incluye también la definición de derechos de propiedad. Pero la definición de derechos de propiedad no es un tema analizado con rigurosidad, sino hasta la etapa de los romanos. Y para eso todavía tenemos que recorrer un buen trecho de camino. Entonces, pues sigamos al siguiente pensador en etapa cronológica. ¿Qué nos comenta Galbraith acerca de Aristóteles? Adelante, Pues Paulina. Aristóteles pues decía que los esclavos, o sea, si no eran esclavos, eran como animales, porque esto ya estaba dado por, bueno, que siempre iban a ser esclavos, ¿no? Independientemente de que sirvieran a alguien o no. ¿Sí? O sea, se veía bien que hubiera esclavos, por así decirlo. ¿Sí? En efecto, Aristóteles comienza ofreciendo, Aristóteles tiene muchas hipótesis respecto a la importancia que tienen las relaciones económicas, o más bien los fenómenos económicos para las relaciones sociales. Una de ellas tiene que ver justamente con el trabajo y con los productos del trabajo. Él dice, el trabajo es una actividad que debe ser realizada por aquellos que tienen la capacidad viril o la capacidad física de llevarlos a cabo. Y las personas, digamos que tienen una cualidad de nobleza, pues más bien se benefician de los productos del trabajo, ellos no las producen, porque también el ideal de la persona rica es la persona que tiene los recursos suficientes para vivir sin la preocupación de tener que producirlos. Y bueno, ya después van mediando otro tipo de relaciones. Pero el esclavo es la fuerza humana de trabajo porque es una fuerza, es la fuerza de trabajo ideal porque es una fuerza que se puede aplicar sin grandes racionalizaciones. Es decir, que simplemente trabaja, produce y ya. El esclavismo griego tenía la particularidad de ser aplicable a los propios miembros de las sociedades griegas, es decir, había esclavos griegos, pero también había esclavos extranjeros o esclavos bárbaros. El término bárbaro viene de la observación que hicieron los griegos sobre el lenguaje. Ellos veían que cuando salían de sus ciudades-estados, salían del área del Peloponeso y los Balcanes, la gente hablaba idiomas que para ellos les sonaban como bar. Entonces, bar, era el idioma, era todo idioma extranjero. Y los que lo hablaban se llamaban bárbaros. Entonces, bárbaros, el hablante de bar. Pero bueno, son diferentes en términos culturales a los griegos. Entonces, esas diferencias culturales que en ocasiones revestieron una forma muy primitiva, les permitían generar hipótesis respecto, bueno, más bien, costumbres, leyes que facultaban la posibilidad de explotar esa fuerza humana de trabajo. Entonces, el esclavismo era tomar al diferente, ponerlo a producir y negarle su condición humana, porque es un ser diferente
al de la propia sociedad griega y en función de eso apropiarse de su fuerza de trabajo para servir a los que están encumbrados en la civilización griega. ¿Qué más nos dice de Aristóteles? Un último comentario para ir cerrando la clase. Decía algo de que condenaba el interés. Exactamente. Aristóteles también tachó de reprobable las relaciones monetarias o las relaciones comerciales que tenían como propósito no facilitar la subsistencia, sino acrecentar la riqueza de unos cuantos, que es a través del interés o a través de la usura. Él criticaba mucho a las personas que prestaban con el objetivo ya no de procurar el bienestar del otro, sino con el objetivo de ver acrecentadas sus riquezas, cobrando cuotas, que más bien eran una especie de contribución, eran una especie de impuesto. Ahí sí, el interés era un impuesto que los ricos cobraban a aquellos que necesitaban financiamiento. No era, es decir, el propósito del intercambio, del otorgamiento crediticio, no era como es ahora, facilitar operaciones de consumo de inversión, sino era el de tener un pretexto para poder cobrar por el préstamo de un servicio. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase vamos a continuar hablando sobre la etapa de la antigüedad y pues lo que corresponde en la lectura de Galbraith después de esto es continuar hablando ya sobre los economistas mercantilistas del Renacimiento y hasta la aparición de la teoría clásica de la economía con Adam Smith. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Tengo por ahí una mano levantada. Pero no alcanzo a ver de quién es. Es de Monse. Monse, adelante. Bueno, es que yo iba a decir que también llegaba a decir que le daba una preocupación el por qué lo que era menos necesario era mucho más barato y lo que era más necesario era mucho más barato y lo que era menos necesario era mucho más caro, que ponía el ejemplo de que el agua y el pan eran mucho más baratos y en cambio si comprabas sedas o diamantes te salían demasiado caro. En efecto, porque es como comentábamos hace rato, bienes con distinto nivel de necesidad y el bien que necesitamos más es el bien que debería ser más fácil de procurar. El bien que nos permite reproducir o sostener nuestra vida es más importante y por lo tanto debe ser más fácil de adquirir. Pero igual profundizaré en esta idea la próxima clase. Me recordó Monse que estamos en la semana de Halloween, así que si quieren llegar hechos fantasma la próxima clase o disfrazados, lo pueden hacer sin ningún problema. Estaría padre. Bueno, pues ¿Usted también se va a poner de fantasma, profe? Si encuentro una sábana blanca, sí, porque no tengo blancas. No importa. Un fantasma colorido. Excelente, de colorido. Sí. Bueno, ahí veré de qué puedo disponer. Pero si lo hago, no me dejen solo. No, profe, no. Bueno, buscaré una con la que pueda ver. Bueno, pues nos vemos entonces el próximo jueves. Sí, profe, hasta el muchas jueves. gracias. Bonito día. Profe. Bye, profe, buen día. Hasta luego.